Empezar. Bueno, chicos, vamos a tratar de hacer un poquito de silencio para ir comenzando con la clase. Ante todo, buenos días. Yo soy la doctora Claudia Caldiz, algunos seguramente me conocen porque puede ser que sean alumnos en el seminario. Conmigo van a ver durante el día de hoy y el próximo lunes propiedades de la sangre y cascada de coagulación. En el día de hoy vamos a ver fundamentalmente generalidades de la sangre, tipos celulares que la componen, y la semana próxima vamos a ver todo lo que es mecanismos de coagulación, sistemas anticoagulantes fisiológicos y farmacológicos, y si llegamos también algo de hemopoiesis. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Todo se escucha? Bien, vamos a comenzar entonces definiendo un poquitito lo que es la sangre. Ustedes saben que la sangre es un tejido dinámico, un tejido vivo, un tejido que es fundamental para poder realizar nuestras funciones fisiológicas, pero además podemos definirla también como una suspensión de células en plasma, porque en realidad, si bien nosotros vemos a la sangre como algo muy homogéneo a la vista, la sangre no es una solución, es una suspensión de células que circulan por el árbol cardiovascular. La sangre como tal fue descrita por primera vez en el siglo XVII por este señor, que era William Harvey, y que habló de los componentes sanguíneos. La sangre, por supuesto, fue reconocida desde tiempos memoriales como una sustancia fundamental para la vida. Muchos decían que en la sangre residía la vida, pero no podían o no habían podido describir cuáles eran sus componentes hasta que este señor en el siglo XVII empieza a hablar de los componentes de la sangre. La sangre tiene variadas funciones. Es difícil por ahí en este aula interaccionar, pero a mí me gusta un poco hacerlos participar. ¿Qué funciones se les ocurre que tienen? Hablen fuerte, así sale en la grabación también. Transporte de sustancias, muy bien. No sé si están en orden, pero la sangre tiene función nutritiva, y esta función nutritiva tiene relación con el transporte de sustancias, porque, por supuesto, va a transportar nutrientes que van a ser importantes para sostener a los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, glucosa también va a transportar, ¿qué cosa fundamental para los tejidos? Oxígeno, bien. La sangre tiene función respiratoria porque tiene una proteína que es la encargada de transportar el oxígeno, y también, además, el dióxido de carbono y producir a distintos niveles la hematosis, ¿sí? También tiene función excretora porque muchos de los desechos del organismo van a ser liberados a sangre y van a ser transportados a distintos órganos para su eliminación, ¿sí? Por ejemplo, el amonio, urea, bilirrubina, etcétera. Tiene función de regulación térmica, y esto tal vez lo hayan conversado con el doctor Valverde cuando hablaron de hemodinamia. La sangre distribuye el calor corporal, ¿sí? Lo distribuye a todo el cuerpo, ¿sí? Y por eso también es que se producen mecanismos de vasodilatación o vasoconstricción dependiendo de la temperatura a la que estemos expuestos, para evitar la pérdida de calor. Tiene también función amortiguadora. ¿A qué les parece que me refiero con esto de función amortiguadora? Regula el pH, exactamente. En la sangre hay distintos sistemas que se encargan de mantener el pH constante. Ustedes saben que el pH en el cuerpo, en el organismo humano, es de 7.4 y debe mantenerse con muy poquita variación. Y la sangre justamente tiene o posee sistemas amortiguadores como el sistema de bicarbonato, sistemas fosfatos, las proteínas que actúan regulando el pH. Tiene también, como ustedes dijeron, transporte de sustancias, pero entre esas sustancias tiene como función la distribución de hormonas, ¿sí? Todo lo que son hormonas que se secreten a torrente sanguíneo y que actúen de forma verdaderamente endocrina, van a ser distribuidas por sangre, ¿sí?
Y también tiene función de defensa, ¿gracias a qué? Gracias a los glóbulos blancos, que van a actuar justamente como parte del sistema inmune. Así que, como verán, realmente la sangre es muy importante para el funcionamiento del organismo. ¿Cuánto volumen tenemos de sangre? Bueno, el volumen de sangre es lo que se llama volemia y es aproximadamente un 7% del peso corporal. Siempre cuando hablamos de peso corporal hablamos de un individuo ideal de 70 kilos, ¿sí? Así que aproximadamente, si es el 7%, 0,07 por 70 da 4,95 litros de sangre, aproximadamente es el volumen corporal. Y decimos que si el volumen es normal, hay una normovolemia. Si ese volumen disminuye, por ejemplo por una hemorragia, puede haber una hipovolemia y también puede haber algunas situaciones de hipervolemia, de aumento del volumen, ¿sí? Estos términos se los puse para que se vayan familiarizando, porque son términos que vamos a utilizar a lo largo de la cursada y que ustedes después como médicos van a utilizar a lo largo de toda su trayectoria profesional. Bien, ¿cómo está compuesta la sangre? La sangre está compuesta un 58% de plasma y un 42% aproximadamente, 45% de células. Dentro de esos tipos celulares ustedes saben que hay glóbulos rojos y una pequeña proporción de glóbulos blancos y plaquetas. Esto lo podemos ver así si nosotros hacemos un proceso de centrifugación de la sangre que se los voy a explicar un poquitito más adelante. Como les decía, la sangre entera entonces está compuesta por plasma y por los elementos figurados o las células. Ese plasma ocupa, como les dije, aproximadamente entre un 46 a un 63%, dependiendo del individuo, dependiendo de su estado de hidratación, y las células entre un 37 a un 54%. El plasma fundamentalmente está compuesto por agua, proteínas y otros solutos, y ahora vamos a ver en detalle la composición en la próxima diapositiva. Y las células, como ya dijimos, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Esta es la composición del plasma. El plasma está compuesto por agua en un 92%. Y el agua es importante porque actúa como una sustancia de solubilización de distintas moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. También actúa para suspensión de células y para distribución del calor. Otro componente importante del plasma son las proteínas. Las proteínas plasmáticas ocupan en porcentaje un 7%. Y dentro de esas proteínas, la más importante es la albúmina, que está en un 60%. Contribuye a lo que es las proteínas del plasma. Esta albúmina es importante porque va a dar presión oncótica, es decir, va a contribuir a la osmolaridad plasmática oncótica o coloidosmótica, porque ustedes saben que no está totalmente soluble. También la albúmina es importante porque va a fijar lípidos y hormonas. Otra proteína que es importante, o otras proteínas que son importantes, son las globulinas. Son proteínas transportadoras, también transportan hormonas y lípidos, y ustedes tal vez las conozcan más porque, si les digo globulinas, ¿en qué piensan? El sistema inmune, las inmunoglobulinas, ¿sí? Otra proteína que vamos a ver, sobre todo el próximo teórico, es el fibrinógeno. El fibrinógeno está en un 4% en el plasma, pero es un componente fundamental para la coagulación. De hecho, se define la coagulación como el proceso que transforma al fibrinógeno, que es soluble, en una proteína insoluble, que es la fibrina. Pero este fibrinógeno es fundamental para que se produzca la coagulación sanguínea. Otras proteínas que están en mucho menor proporción son proteínas regulatorias, como hormonas, enzimas. Y además de agua, proteínas, también tenemos otros solutos. Algunos ustedes ya los vieron, los electrolitos, ¿sí? Cloro, sodio, potasio, vieron la importancia que tenía mantener esa concentración plasmática
para, por ejemplo, generar ¿qué cosa? ¿Por qué es importante mantener estas concentraciones plasmáticas? ¿Se acuerdan cuando hablaron de la concentración del potasio, por ejemplo? Podía modificar el estado del potencial de membrana, ¿sí? Y además, de hecho, muchos de ellos son importantes para generar potenciales de acción en las células excitables. También hay otros nutrientes orgánicos, ¿sí? Como ATP, glúcidos, lípidos, aminoácidos y, como les dije anteriormente, productos de desecho como urea, amonio, ácido úrico, creatinina, que van a ser eliminados después por riñón, por tracto digestivo, etc. Bien, pero lo que nos importa hoy particularmente son los componentes figurados o los componentes celulares de este sistema sanguíneo. Y como les dije, fundamentalmente son eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Y vamos a ir viendo a lo largo de la teórica las características de estos tipos celulares. Ustedes piensen que es importantísimo conocer no solo los tipos celulares, sino también las cantidades, los valores, porque una de las primeras cosas que pide el médico clínico cuando llega el paciente, ¿qué es? Un análisis de sangre. Y el análisis de sangre le puede dar una idea del perfil del estado de salud del paciente, porque puedo medir glúcidos, proteínas, lípidos, hormonas. Así que es muy útil conocer esto, además de saber cómo están sus cantidades de células y qué proporciones hay y si son correctas o no. Bien, vamos a empezar hablando entonces un poquito de los eritrocitos. Supongo que estas cosas les van a ser más familiares porque seguramente las habrán visto en histología, pero vamos a hacer un repaso que es necesario para que después podamos adentrarnos en todo lo que sigue de funciones sanguíneas. Ustedes saben que los eritrocitos son células especializadas, son células que carecen de ¿qué cosa? De núcleo, por lo tanto no pueden sintetizar proteínas. Son, en realidad, podríamos decir, como una bolsa que contiene fundamentalmente a una proteína, que es la hemoglobina, que va a ser la proteína encargada de transportar el oxígeno. El oxígeno es un gas poco soluble, y si nosotros dependiéramos de la difusión del oxígeno en líquido, sería bastante complicado poder generar ese intercambio gaseoso. Por eso es importante esta proteína, que es la transportadora de oxígeno. Estos eritrocitos, además, tienen una forma particular, que es esa forma discoidal o bicóncava, y si vinieron a las teóricas del doctor Valverde, algo les habrá dicho de por qué es importante esa forma bicóncava. Esa forma bicóncava es importante porque justamente cuando los eritrocitos están pasando a través de los capilares, ¿sí?, necesitan deformarse, y esa forma bicóncava favorece la deformación más allá de la composición de la membrana, que ahora la vamos a ver. Pero también es cierto que esa forma le permite al eritrocito tener una mejor relación superficie celular-volumen y por lo tanto favorece la difusión del oxígeno, ¿sí? Si bien es cierto que dijimos que el eritrocito fundamentalmente lo que tiene es una membrana, su membrana es compleja, tiene gran cantidad de intercambiadores, tiene proteínas como actinas, proteína de banda 3, esto lo habrán visto seguramente con detalle en biología, espectrinas, anquirinas, todas proteínas que le permiten justamente a esa membrana ser flexible de alguna manera, poder deformarse. Y también tiene el eritrocito otros componentes como el 2,3-difosfoglicerato, que le va a permitir de alguna manera a la hemoglobina ceder o retener oxígeno. Una enzima que es fundamental para lo que es la generación de los componentes buffer, como es la anidrasa carbónica, que disocia el ácido carbónico y forma bicarbonato y dióxido de carbono, un intercambiador cloro-bicarbonato y también acuaporinas, que ustedes saben son proteínas que permiten el transporte de agua dentro del eritrocito. Así que si bien es una célula nucleada, es una célula compleja y que tiene una función fundamental en el organismo. Muy bien,
¿Cómo medimos la cantidad de eritrocitos? ¿Cuántos eritrocitos tenemos? ¿Es importante? Bueno, si dijimos que la función del eritrocito es transportar oxígeno, es importante también tener un número adecuado. La concentración de eritrocitos, ¿sí?, se puede medir, o la cantidad de eritrocitos se puede medir como recuento globular, que es el número total de eritrocitos por milímetro cúbico. Eso se hace en general en el laboratorio con equipos que se llaman citómetros, que cuentan y pueden distinguir los distintos tipos celulares y cuentan a los tipos celulares. El número o el valor de eritrocitos por milímetro cúbico, aproximadamente 4.5 millones por milímetro cúbico. Como ustedes ven, también los valores se diferencian por sexo. En general hay más cantidad de eritrocitos en el hombre que en la mujer, pero en promedio 4.5 millones por milímetro cúbico. La cantidad total de eritrocitos, ¿sí?, en los 5 litros de sangre son unos 25 por 10 a la 12 aproximadamente. Si ustedes ahora van a su casa y miran cualquiera de los análisis de sangre que seguro tienen, van a ver que todas estas cosas de las que vamos a hablar hoy están medidas en esos análisis clínicos, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos para medir estas cosas? Bueno, ustedes van a tener subido al entorno de la cátedra un video explicativo de cómo es la técnica para hacer una venopunción para extraer sangre. Y les recomiendo que lo lean y que lo miren al video, que lo lean, no, que lo miren, porque en el trabajo práctico, por una cuestión de tiempo, no vamos a explicar esto, sino que lo vamos a dar por sabido. Por eso les recomiendo que entren al entorno y que vean todo este video explicativo de cómo se hace una extracción de sangre. Una vez que la sangre se extrae en el laboratorio, en general los técnicos ya conocen por código, cada tubo tiene un color. No sé si vieron alguna vez que hay tubitos con tapas de distintos colores, hay verde, hay violeta, hay roja, hay azul, y cada uno tiene un código. Algunos tienen algún anticoagulante específico, otros no, pero algunos de los tubos lo que se hace es, se centrifugan, se llevan, ¿sí?, a una máquina centrífuga que lo que hace es dividir por peso, generar una fuerza y divide esto por peso. Entonces el plasma, como les había mostrado en la diapositiva anterior, queda en la parte superior y las células en la parte inferior, ¿sí? Y de esta forma puedo medir, por ejemplo, algo que tal vez han escuchado nombrar, que es el hematocrito. En realidad, para el hematocrito se usan unos tubos especiales, que son unos capilares que vienen graduados. ¿Pero qué es el hematocrito? Es esto que está definido acá. Es el porcentaje del volumen total de sangre que está ocupado por células. Y aproximadamente ese porcentaje es de un 47 a 48%. También dependiendo del estado del paciente, dependiendo del sexo, ¿sí?, dependiendo del estado de hidratación. Pero en general el hematocrito es entre 45 a 48, 49%. Obviamente que para hacer esto, perdón porque no lo aclaré, la sangre tiene que estar anticoagulada. Le vamos a poner alguna sustancia que impida que la sangre coagule para poder hacer realizar estas técnicas. Pero entonces, además del recuento globular, otro valor importante es el hematocrito. Porcentaje, ahora no es cantidad, ahora miro en porcentaje, en un volumen dado de sangre, cuánto ocupan los eritrocitos. ¿Sí? Como les dije, bueno, de estas células la mayor parte son glóbulos rojos y los valores normales de hematocrito están puestos acá en pantalla. Fíjense, para hombre de 47 a 49, en la mujer es un poco menor, de 38 a 45. En embarazadas también hay una disminución porque en general aumenta el volumen plasmático porque puede haber retención de líquido. Entonces,
disminuye el hematocrito, y esto es fisiológico, no es por ninguna alteración, y también el hematocrito es menor en niños. Otro parámetro que se puede medir es la eritrosedimentación. La eritrosedimentación mide la velocidad de caída de los eritrocitos. Y los eritrocitos pueden caer por su peso específico también. Tenemos sangre anticoagulada, a la cual la vamos a poner en unas pipetas especiales y vamos a dejar que solamente por tiempo los eritrocitos decaigan. La eritrosedimentación se produce por diferentes causas, pero en general lo que se dice es que, voy a pasar un poquitito, los eritrocitos cuando caen forman este efecto de pilas de monedas o efecto rouleau. Uno piensa, bueno, los eritrocitos en general se repelen porque tienen cargas negativas, pero los eritrocitos están suspendidos en plasma que tiene proteínas. Y una de las proteínas, que yo les nombré anteriormente, es el fibrinógeno. Este fibrinógeno puede neutralizar las cargas y hacer que esos eritrocitos se depositen, ¿sí? Esa eritrosedimentación se mide en milímetros por hora y en realidad no es diagnóstico de nada, sino que solamente nos da una idea de que si su valor está alterado, puede haber algo que esté fuera de los parámetros normales, pero no puedo hacer ningún diagnóstico con esto. Solamente decir, bueno, puede haber un estado inflamatorio, puede haber una infección, pero después tendré que ir a hacer algo más específico para diagnosticar. No es diagnóstica la eritrosedimentación, pero sí se mide, y ya les digo, los valores normales están entre 0 a 6, pero en alguna bibliografía pueden dar un rango mayor porque ya es bastante inespecífica la eritrosedimentación. Bien, como les decía, la función primordial de los eritrocitos es el transporte de gases. Y para eso tienen esta proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína compleja, es un tetrámero que está formado por 2 cadenas alfa, que están acá, y 2 beta, que a su vez tienen unido un grupo M, ¿sí?, que contiene hierro. Estos grupos en realidad son anillos de protoporfirina que contienen a este hierro y que está en estado ferroso, que cuando incorpora el hierro pasa a estado férrico. Y esta hemoglobina en realidad puede aparecer con distintas isoformas. Fundamentalmente la hemoglobina del adulto es hemoglobina A y tiene, como les dije, 2 cadenas alfa y 2 betas. Pero también hay un subtipo de hemoglobina A2 con 2 cadenas alfa y 2 delta, lo que difieren es en la cantidad de aminoácidos. También hay una hemoglobina fetal que tiene mayor afinidad por el oxígeno, que es 2 alfa, 2 gamma, y una hemoglobina embrionaria 2 alfa, 2 épsilon. Una cosa que sí es importante es la concentración normal de hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que hay en gramos cada 100 mililitros de sangre. Y eso sí se determina, el valor normal es de 12 a 16 gramos por decilitro. La síntesis de hemoglobina se da a nivel celular a partir de glicina y succinil-CoA por una serie de pasos en los cuales intervienen gran cantidad de enzimas. No lo tienen que aprender ahora, pero a la larga lo van a tener que saber, ¿sí? Estos pasos enzimáticos se dan parte en el citosol de la célula, sobre todo lo que es la unión de succinil-CoA y glicina es a nivel mitocondrial, obviamente. Esto a través de la porfobilinógeno sintasa genera esta sustancia que es el porfobilinógeno, que en el citosol a través de una enzima sintasa forma el uroporfirinógeno
que se carboxila y entra nuevamente a la mitocondria para formar, a través de distintas reacciones, la porfirina o grupo M que contiene el hierro. Así como hay distintos tipos de hemoglobinas que son normales, como la fetal, la embrionaria, puede haber también algunas hemoglobinas anormales. Y estas hemoglobinas anormales dan dos patologías que son bastante características, como son las talasemias y las porfirias. En las talasemias lo que hay es un gen defectuoso para la síntesis de globinas. Por lo tanto, esas proteínas que contenían el grupo M van a estar alteradas. Y en las porfirias lo que hay es un defecto en estos pasos que les mostré de síntesis del grupo hemo. Son dos mecanismos distintos, pero en definitiva los dos lo que hacen es alterar la síntesis de la hemoglobina. También hay hemoglobinas anormales en esto que es la anemia falciforme o drepanocítica. En la anemia falciforme hay una mutación en las cadenas B y cambian un aminoácido, es ácido glutámico, lo cambian por valina y se forma esta hemoglobina que se llama hemoglobina S. Pero esta hemoglobina S tiene la característica que cuando llega a los sitios de capilarización, donde hay baja presión de oxígeno, produce una deformación del eritrocito. Y los eritrocitos ahora toman esta forma semilunar, ¿sí? Y esto genera consecuencias graves, ¿por qué? Porque si ustedes vinieron a la teórica de hemodinamia, Carlos les habrá dicho que cuando se bifurcan, ¿sí?, los capilares, los eritrocitos justamente se deforman, pueden ser distribuidos correctamente. Bueno, cuando los eritrocitos toman esta forma semilunar, se agolpan en esas bifurcaciones, taponan la bifurcación, no pasan correctamente y producen situaciones de falta de oxigenación, hipoxias, dolor. Esto ahora se está tratando con algunos derivados de óxido nítrico que lo que producen es, aparentemente, hacen que no se deforme la hemoglobina, pero además, justamente como hay óxido nítrico, hay vasodilatación y eso ayuda a que estos eritrocitos deformados puedan pasar y de esta manera paliar un poquitito todos los mecanismos que están alterados. Cuando hay falta de transporte de oxígeno, hablamos de anemia. Si bien es cierto que ustedes no van a ver patologías, pues nosotros vemos fisiología, es decir, funcionamiento normal, es bueno que conozcan qué puede suceder cuando hay algunas alteraciones. Hablamos de anemia cuando la sangre posee una capacidad disminuida en cuanto a lo que es el transporte de oxígeno o una capacidad menor a la normal de transporte de oxígeno. Y estas anemias pueden ser de distinto tipo. La primera causa puede ser una hemorragia, ¿sí? Pérdida masiva, un shock hemorrágico, pérdida masiva de sangre, disminución en el transporte de oxígeno, porque tengo menos cantidad de sangre. Puede ser hemolítica, puede ser que haya destrucción de estos eritrocitos por distintas circunstancias y por lo tanto tengo también menor capacidad de transporte. Puede ser aplásica. Acá no es que hay eritrocitos que se forman y se destruyen, sino que no hay formación de eritrocitos. En algunas enfermedades de tipo de médula ósea hay aplasia, falta de formación de células de la línea roja. Puede ser también por deficiencia de hierro, ¿sí? Dietas pobres en hierro, mala absorción, los vamos a ver ahora un poquitito más de detalle. Y pueden ser, como ya les dije, perniciosas, porfirias o talasemias. Entonces, cuando hay insuficiencia de eritrocitos, puede ser por hemorragia, por una anemia hemolítica o aplásica, ¿sí? Pérdida crónica de sangre, hemolítica, ruptura de los eritrocitos y aplásica, inhibición de la médula ósea o destrucción. Cuando hay disminución del contenido de hemoglobina, puede ser o por deficiencia de hierro, secundaria a la hemorragia, o porque hay falta de ingesta de hierro en la dieta. Ahora con esto de que están tan de moda las dietas vegetarianas, hay que tener también cuidado con el balance y la ingesta de hierro,
porque pueden algunas dietas vegetarianas severas conducir a anemias. Y también puede ser por mala absorción. Por ejemplo, es muy común que haya anemias en algunas situaciones de mala absorción, como puede ser los celíacos, perdón, se me había ido la palabra, donde hay falta o alteración de las vellosidades intestinales, el hierro se absorbe a nivel intestinal y estos individuos pueden también tener falencia en la absorción y por lo tanto anemia. Y anemias perniciosas que tienen que ver con la deficiencia de vitamina B12 y la falta del factor intrínseco que está a nivel del tracto digestivo y que ayuda en la absorción de la vitamina B12, que son ambos fundamentales para la formación de la línea roja a nivel de la médula ósea. Entonces, cuando hay carencia de vitamina B o carencia de este factor, que ya lo vamos a ver cuando veamos digestivo, principalmente cómo se absorbe y cómo actúa, puede también haber un tipo de anemia que es esta anemia perniciosa. ¿Qué sucede con los glóbulos rojos? Bueno, los glóbulos rojos tienen una vida media bastante larga a comparación de lo que son los glóbulos blancos. Aproximadamente viven 120 días en el torrente sanguíneo y luego son degradados, ¿sí? Cuando estos glóbulos empiezan a deformarse, empiezan a tener alteraciones en su membrana, los mecanismos de alerta llaman a los macrófagos que los fagocitan. Puede haber también hemólisis intravascular y allí la hemoglobina que se libera desde el glóbulo rojo es fijada a una proteína que se llama aptoglobina. Y en realidad hay reaprovechamiento, por decirlo de alguna manera, de los componentes de estos glóbulos rojos. La hemoglobina recicla. A nivel del vaso, que es donde se produce la degradación de estos glóbulos rojos, la globina puede ser degradada a aminoácidos y puede pasar al torrente circulatorio donde se reusa para la síntesis de nuevas proteínas. Y el grupo M puede ceder el hierro, que a nivel de circulatorio es unido a una transferrina, una proteína transportadora. Y la biliverdina, que es otro componente del grupo hemo, se transforma en bilirrubina, que va a ser degradada a nivel hepático, parte por esta enzima que es la glucuronosiltransferasa, y parte va a ser excretada por una serie de procesos que se dan a nivel del intestino y a nivel del riñón. Los productos de degradación de la bilirrubina son los que le dan coloración tanto a la orina como a las heces, ¿sí? En el riñón se libera como urobilina y a nivel de lo que es el intestino delgado, intestino grueso, como estercobilina. También el hierro que está transportado por transferrina va a ser reutilizado a nivel de la médula ósea junto con la vitamina B12 que les nombré anteriormente y a través de la enzima eritropoyetina para volver a formar células de la línea roja. Así que, como verán, la degradación y la utilización de la hemoglobina es un mecanismo complejo. Bien, yo les dije qué podemos medir y dijimos, bueno, podemos medir hematocrito, podemos medir cantidad de hemoglobina. Pero conociendo estos dos valores, podemos también calcular estos índices hematimétricos, que son muy utilizados en la clínica y que son tres. El primero es el volumen corpuscular medio. Este volumen corpuscular medio habla justamente de cómo es el tamaño del eritrocito, el tamaño por promedio de un eritrocito. Y se calcula dividiendo el hematocrito multiplicado por 10 sobre los millones de glóbulos rojos. Los millones de glóbulos rojos totales los conocemos el hematocrito, podemos calcular volumen corpuscular medio, siempre en micrómetros cúbicos, porque estamos hablando de volumen. Aproximadamente un eritrocito normal tiene un volumen de 87 micrómetros cúbicos, entre 87 y 90 micrómetros cúbicos. Y hablamos así de una normocitosis.
Ese es el volumen normal. Si fuera más pequeño, hablamos de microcitosis, y si es mayor, una macrocitosis. Otra cosa que podemos calcular es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina promedio para cada eritrocito. En el caso anterior, cuando medíamos hemoglobina, lo que hacíamos era medir cantidad de hemoglobina por 100 mililitros de sangre, era en porcentaje. Ahora medimos cantidad promedio para el eritrocito. Y esa hemoglobina corpuscular media se calcula en hemoglobina en por ciento, que es el valor que nosotros podemos determinar, multiplicado por 10, sobre los millones de glóbulos rojos. Ese valor aproximadamente da 29 más menos 2 picogramos. Es decir, que la cantidad de hemoglobina promedio para cada eritrocito es de aproximadamente 29 picogramos. Esto es cantidad. Y por último, otro índice hematométrico que podemos calcular es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que ahora sí habla del promedio en por ciento de hemoglobina por cada eritrocito. Y ahora es concentración de hemoglobina sobre hematocrito. Y esto, como es promedio, está en porcentaje. Esto es concentración de hemoglobina sobre hematocrito, es la concentración por eritrocito de hemoglobina. ¿Cuánto hay en por ciento por eritrocito? Por eso lo dividís por el hematocrito. Todos estos valores los utiliza el clínico, tanto la cantidad de hemoglobina en porcentaje, el hematocrito y los 3 índices hematimétricos. Y eso sí me pueden servir para hacer diagnóstico, porque una cantidad disminuida de hemoglobina, una cantidad disminuida de glóbulos rojos, un hematocrito disminuido, pueden estar dando señales que son diagnósticas, por ejemplo, de anemias. Bien, entonces, en resumen, respecto a lo que es la serie roja, nosotros podemos medir hematocrito, el recuento globular, hemoglobina, ¿sí? Esto lo puse en por ciento porque acuérdense que son gramos por decilitro, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular. Pasamos ahora a la serie blanca. Si ustedes quieren y les resulta muy cansador, podemos hacer, como han hecho por ahí con la doctora Enis, que hacen un pequeño recreo de unos 5 o 10 minutos, porque la verdad que es cierto que prestar atención durante 2 horas es bastante difícil. Entonces, si les parece, y si por ahí están cansados, hacemos una primer parte de glóbulos blancos, hacemos un pequeño recreo y después seguimos, ¿sí? Bien, lo primero que podemos decir de los glóbulos blancos es que, a diferencia de las células de la serie roja, estos tienen organelas y núcleo. Y además que tiene una función muy distinta, porque estas células van a participar fundamentalmente en lo que son los mecanismos de defensa ante la presencia de patógenos o de sustancias extrañas para nuestro organismo. Remueven toxinas, pero no solamente van a reconocer lo extraño, sino también lo propio que puede estar dañado, ¿sí? Células dañadas, células senescentes o que estén anormales. Y otra característica que tienen estos tipos celulares es que no hay gran cantidad en el sistema circulatorio, sino que pueden estar en otros órganos, o en el intersticio, o en órganos linfoides, como por ejemplo en los ganglios, ¿no es cierto? Y que de acuerdo al requerimiento pueden movilizarse. Una cosa que pueden hacer estos glóbulos blancos es sufrir este mecanismo de diapedesis. Pueden atravesar y salir del torrente circulatorio y atravesar y pasar al tejido y viceversa. Es decir, pueden estar circulando por distintos sitios del organismo.
Esto tal vez ustedes lo saben más que yo porque lo vieron hace relativamente poquito, y si no, hacemos un repaso todos juntos. Bueno, los glóbulos blancos, como ustedes saben, se clasifican en general basándose en lo que es la presencia de gránulos al microscopio óptico. Y por lo tanto podemos hacer una primera división, que es: los que tienen gránulos se llaman granulocitos y los que carecen de gránulos son agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos, ¿sí? Vamos a ir viendo uno a uno, y es importante que ustedes vayan incorporando las características de estos tipos celulares y que las tengan presentes, porque en la unidad siguiente vamos a ver inmunidad y estos tipos celulares van a jugar un papel preponderante. De los glóbulos blancos, el 50 al 70% son neutrófilos. Son granulocitos, ¿sí? Son característicos porque tienen este núcleo trilobado, que se ve perfectamente al microscopio óptico, y tienen gránulos que fundamentalmente van a tener enzimas bactericidas. Una enzima muy característica de los neutrófilos es la peroxidasa. Muchas de estas células van a generar o van a sintetizar especies reactivas del oxígeno, que son las sustancias que utilizan para poder destruir a los patógenos. Como les dije, tienen este núcleo segmentado. Son los neutrófilos los primeros en llegar al sitio donde se produce daño y son fundamentalmente especializados en la digestión de bacterias. Su vida media en sangre es relativamente corta, 10 horas, aunque si los comparamos con otros tipos de la línea blanca es larga, porque van a ver que hay otros que duran minutos. Y en tejido pueden vivir de 4 a 5 días. Y tienen alta movilidad, pueden atravesar por diapedesis, como les dije, y pueden moverse a distintos sitios. Y además tienen también en su citosol una proteína, que es una proteína bactericida, que es la defensina. Otro tipo celular dentro de los granulocitos son los eosinófilos, y estos están en mucho menor proporción, de 2 a 4%. Tienen gránulos de color rojizo o naranja. Su núcleo es característico porque es bilobulado y fundamentalmente participan en la defensa cuando hay invasiones parasitarias o cuando hay infecciones por parásitos. Su número aumenta mucho, ¿sí? Y es característica. Liberan compuestos tóxicos como enzimas hidrolíticas que directamente actúan sobre la superficie del parásito y tienen una vida media corta en sangre, de minutos. ¿Se acuerdan? Yo les dije, los neutrófilos 10 horas, estos minutos. Y por último tenemos a los basófilos, que tienen gránulos de color azul, como su nombre lo indica, y liberan sustancias inflamatorias o que participan en procesos inflamatorios, como son histamina, que es un vasodilatador, y heparina, que es un anticoagulante. También producen citoquinas, que son moléculas de señalización, fundamentalmente interleuquina 4. Y estos basófilos también participan en procesos alergénicos porque se unen en la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina que participa justamente en procesos de alergia. También su número aumenta por estrés, ya sea por frío, por situaciones que pueden involucrar al sistema nervioso, en situaciones de depresión, pueden cambiar, ¿sí? Y de hecho, ustedes van a ver que últimamente se ha acuñado un término que es enfermedades de tipo neuroinmunoendocrinas, porque ahora se sabe que
los sistemas no actúan tan independientemente de unos de otros y que situaciones, por ejemplo, traumáticas o situaciones de disfunción a nivel del sistema nervioso pueden causar también alteraciones a nivel de lo que es el sistema inmune. Yo no me voy a detener mucho en sistema inmune porque después, dentro de 2 clases, la doctora Munidia va a hablar de todo lo que es inmunidad y por eso solo les presento a los componentes celulares. Bien, y ahora dentro de los agranulocitos tenemos 2 tipos. Los monocitos, que son tal vez las células más conocidas porque estos monocitos son grandes, son mucho más grandes que los glóbulos rojos, tienen un núcleo arriñonado, conforman aproximadamente un 8% de los glóbulos circulantes y están por corto tiempo en la circulación porque se extravasan, entran a los tejidos y se transforman en macrófagos. Y estas células per se tienen importancia porque pueden degradar a patógenos, pueden fagocitarlos, pero además pueden transformarse en células que van a presentar antígenos. Cuando degradan a los patógenos, parte de la estructura de esos patógenos puede ser expuesta en la membrana de estas células y estas células ahora pueden presentarles esas estructuras a células de la inmunidad secundaria o a los linfocitos. Ya lo van a ver más adelante, pero bueno, empecemos a pensar en estas cosas, ¿sí? Muchos de estos tipos celulares también tienen receptores, ¿sí?, que van a reconocer estructuras de los patógenos y van a poder asociarse a ese patógeno para degradarlo. Los macrófagos secretan gran cantidad de sustancias, secretan muchísimas enzimas como uroquinasas, colagenasas, elastasas, también algunas enzimas del complemento, interferón, prostaglandinas, proteínas inflamatorias, como les dije, son presentadoras de antígenos y son un gran depósito de hierro. Todos estos tipos celulares utilizan distintas vías de destrucción. Algunas se las nombré, les dije, los neutrófilos, por ejemplo, utilizan vías de destrucción que son dependientes de oxígeno, ¿sí? Tienen, por ejemplo, una enzima que se denomina NOx o NADPH oxidasa, que lo que hace es reducir al oxígeno formando superóxido, y esas especies del oxígeno, el superóxido, el agua oxigenada, los hidroxilos, son dañinas, son tóxicas y de esa forma eliminan a los patógenos. También hay vías independientes de oxígeno que están mediadas fundamentalmente por enzimas, ¿sí? Les dije, en algunos gránulos, como son los gránulos azurófilos, hay lisosimas, elastasas, mieloperoxidasas, y en otros gránulos más inespecíficos hay citocromos, colagenasa, lactoferrina. Y de esa forma pueden degradar al patógeno. Pero también hay otro tipo celular importante, que también son agranulocitos, y que son los linfocitos, y que en porciento le siguen a los neutrófilos. Hay un 20 a un 30% de estos linfocitos. Y también están en un continuo recircular desde la sangre a los tejidos. Una mínima parte está circulante y hay 3 clases. Linfocitos T, que participan, como ustedes sabrán, en la inmunidad celular y que son sintetizados en el timo. ¿Se acuerdan dónde está el timo? Bien, a nivel del cuello, por debajo de la tiroides. Perfecto. Hay 3 clases, entonces, linfocitos T, inmunidad celular, linfocitos B, que participan en la inmunidad humoral, que son los que van a sintetizar, ¿sí?, a los anticuerpos, y que en nosotros son formados en la médula ósea. En realidad, esos linfocitos B se llaman así porque en las aves se forman en la bolsa de Fabricio, que está cerca de la cloaca. Esto voy a permitirme una licencia porque como soy bióloga, las aves no tienen separado lo que es vejiga y tracto digestivo con ano, sino que tiene lo que se llama una cloaca, y ahí cerca está la bolsa de Fabricio
Y es allí donde se producen los linfocitos B. Ustedes no tienen por qué saber esto, solo se los explico de dónde sale el nombre, pero en nosotros los linfocitos B se forman a partir de la médula ósea. ¿Alguna duda o pregunta o algo para comentar? Comentémoslo entre todos porque son muchos. Bien, y hay otro tipo celular que son estos linfocitos natural killers o asesinos naturales, que se encargan fundamentalmente de proporcionar una inmunidad que es generalizada. Reconocen fundamentalmente células propias que están alteradas, células tumorales, algunas células infectadas por virus, y estos natural killers lo que hacen es se activan, se unen a las células que pueden estar afectadas, generan poros, y a través de esos poros podemos decir que inyectan enzimas que producen la degradación, y además se va a producir un shock osmótico producto de esa generación de poros, y así matan a las células que puedan estar dañadas. Hay algo que es importante que sepan, porque esto es lo que va a aparecer fundamentalmente en los análisis de sangre. Aparece lo que se llama la fórmula leucocitaria. Y esa fórmula leucocitaria puede verse de forma relativa o de forma absoluta. La forma absoluta indica el número real de células. Entonces, yo les dije, los neutrófilos son los que están en mayor número y hay de 4.500 a 4.800 aproximadamente. Le siguen los linfocitos, 1.800 a 2.200 aproximadamente. Luego los monocitos, 300 a 400, eosinófilos, unos 150 a 200, y los basófilos, que están en muy poquita cantidad, 40. Eso es la fórmula absoluta, es decir, el número total. Y la fórmula relativa es el porcentaje de cada uno en un 100%, que sería el número total. ¿Sí? Neutrófilos, linfocitos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Las dos en general aparecen en los análisis, aparecen en relativo y en absoluto. Los cambios en el número de estos linfocitos pueden estar indicando infecciones. Cuando aumenta por encima de 8.000 el número de glóbulos blancos, hablamos de una leucocitosis, ¿sí? Acá. Y cuando el número disminuye por debajo de 4.000 por milímetro cúbico, siempre estoy hablando de milímetro cúbico cuando hablo de la absoluta, decimos que hay una leucopenia. Fíjense que también puede haber variaciones fisiológicas en el recuento de glóbulos blancos o en el recuento leucocitario. En la etapa neonatal aumenta el número de neutrófilos. En la infancia hay aumento de linfocitos, y esto es normal hasta los 4 años. Y también en el ejercicio o por estrés puede haber una redistribución y un cambio en el número. Esto no indica patologías, esto es normal, es fisiológico, ¿sí? Pero cuando estamos en un adulto, ¿sí?, y tenemos valores por debajo o por encima, podemos hablar, sí, de una alteración, de una leucopenia o una leucocitosis. Como les dije, los leucocitos tienen algunas funciones especiales, como es extravasación, diapedesis. Algunos secretan sustancias que van a generar inflamación, que van a generar vasodilatación, y esa misma vasodilatación va a favorecer que puedan atravesar los vasos. Otra cosa que tienen es quimiotaxis, es decir, pueden ser atraídos por distintas sustancias, por toxinas bacterianas, por derivados de la coagulación, como puede ser plasmina, calicreína, por algunas citoquinas, como la interleuquina 8, y por algunas proteínas producto de la cascada de coagulación, como puede ser la fibrina. Y otra función importante
que ya ustedes la conocen, es la fagocitosis. Esto es solo figuritas. Y esta fagocitosis puede producirse gracias a que algunos patógenos se pueden marcar, se pueden opsonizar, que se llama. Es decir, se le pueden poner algunas moléculas que los marcan como sustancias que no son propias. Que los glóbulos blancos tienen la capacidad de extravasarse y habíamos quedado en esta figura. No sé si recuerdan, yo creo que la doctora Mundinia ya habló de endotelio, ¿no es cierto? Y les habrá dicho que las células normalmente, además lo habrán visto también con el doctor Valverde, circulan por lo que es el centro del vaso y que en general no se adhieren al endotelio. Cuando se produce una lesión o cuando hay algún proceso inflamatorio, estos glóbulos blancos empiezan a producir un rodamiento que se llama, es decir, a través de proteínas como selectinas o quimoquinas, que son proteínas atractantes del endotelio, empiezan a rodar a través de esas células endoteliales y se adhieren y producen esta extravasación. Y además, la opsonización y las proteínas opsonizantes atraen a estos glóbulos blancos al foco o al sitio inflamatorio, ¿sí? Así que es importante, porque tienen estas dos cosas, esta diapedesis, que es la capacidad de atravesar, y esta quimotaxis positiva, que está dada por todas estas proteínas, como selectinas, integrinas, que son tanto del leucocito como del endotelio. Bueno, esto es solamente para que recuerden que fundamentalmente lo que van a hacer los macrófagos es fagocitar, pero que en esa fagocitosis, como yo les decía, no solamente van a digerir al patógeno, sino que también parte de esas moléculas del patógeno pueden exponerse sobre la superficie y van a servir de comunicación entre lo que son las células de la inmunidad primaria o innata y las células de la inmunidad secundaria o adaptativa, ¿sí? No es que funcionan como dos sistemas separados, sino que hay comunicación entre ellas. Y algunas células de la inmunidad innata pueden mostrarle, por así decirlo, presentarle partículas o moléculas que son de los patógenos a las células de la inmunidad adaptativa y así generar comunicación entre ellas. Ya lo van a ver más adelante, pero solo es como para que sepan cómo se producen estos mecanismos. Esto es solo un macrófago que está ingiriendo distintas partículas extrañas, y esto es lo que les decía hoy de cómo se pueden marcar estos patógenos. Una de las formas de marcarlos, de opsonizarlos, es a través de anticuerpos, ¿sí? Fundamentalmente, muchas bacterias pueden marcarse así. Hay receptores de la superficie celular a los cuales estos anticuerpos se unen, se marcan y así estas bacterias que antes no eran reconocidas pueden ser reconocidas por los macrófagos. Y el último tipo celular que nos queda por ver, por eso les dije que no vamos a terminar demasiado tarde, son las plaquetas. Las plaquetas fueron el último elemento sanguíneo en ser descubierto y fueron descubiertas después de que se describió a la sangre como tal. Fueron descubiertas por Giulio Visorero en el siglo XIX recién. Fíjense que la sangre se describió como elemento en el siglo XVII y recién 2 siglos después se describen las plaquetas. Y este señor Visorero no solamente descubre las plaquetas, sino que también es el que primero detalla los mecanismos de hemostasia o de coagulación, que vamos a ver en la próxima clase. Las plaquetas son células bastante particulares porque también son células anucleadas. Esto es una visión de las plaquetas a microscopio, ¿sí? Microscopio óptico. Las plaquetas están en poca cantidad respecto a los glóbulos rojos. Hay de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico,
Y en realidad no son verdaderas células, sino que son fragmentos de células mayores, que son los megacariocitos. Esas células son nucleadas y luego se fragmentan y dan estos pequeños porciones, podríamos decir así, celulares, que son las plaquetas, pero que son fundamentales para el mecanismo de la coagulación. Sin las plaquetas no hay coagulación. Y tienen una estructura muy característica, tienen como un periplasma que van a ver después que tiene toda una estructura tubular que le permite comunicarse a la plaqueta el interior, el citosol, con el exterior. Tienen gran cantidad de proteínas unidas en su membrana, que son factores que van a participar en la coagulación. Y además tienen dos tipos de gránulos en su citosol: gránulos oscuros o densos y gránulos alfa o gránulos claros. Los gránulos alfa van a tener enzimas fundamentalmente, hidrolasas, catepsinas, y los gránulos densos van a liberar factores que son importantes para la activación de la misma plaqueta, es decir, que van a actuar de forma autócrina o parácrina estos factores, porque van a ser liberados por la plaqueta y van a actuar sobre receptores que posee la misma plaqueta. Estos factores son calcio, ADP, serotonina y hay otros. También la plaqueta secreta factores proagregantes como tromboxano A2 y algunas prostaciclinas también. Como les decía, en la superficie externa tienen un sistema canalicular, que son canales que son similares a la membrana plasmática y que permiten este acceso, la liberación de sustancias y el acceso directo al citoplasma. Cuando las plaquetas, que también están circulantes y también tienen esa capacidad de rodamiento por el endotelio cuando hay lesión, las plaquetas pueden adherirse y pueden deformarse. Y pueden formar estos pseudópodos y pueden de esta forma llegar al sitio de lesión y comenzar un mecanismo de, por así decirlo, de taponamiento de la zona que está lesionada para evitar la hemorragia. Estos procesos los vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero es importante que ustedes conozcan la estructura de la plaqueta y todo lo que secreta y cuáles son sus receptores para poder entender después cuál es su función en el proceso. La plaqueta tiene pocas mitocondrias, tiene gran cantidad de depósitos de glucógeno y tiene además lisosomas, ¿sí? Y gránulos, como les dije, que van a liberar distintas sustancias. Además, tienen proteínas que ustedes ya conocen, que también aparecen en músculo, como la actina y la miosina, que lo que le van a permitir es conservar la morfología y deformarse, y generar esas expansiones que son importantes, ¿sí? Ese sistema tubular que les decía es importante porque lo que hace es regular la liberación y la retoma de calcio. Y esa liberación y retoma de calcio para la plaqueta es muy importante porque el calcio es un cofactor para la coagulación. Si no hay calcio, tampoco hay una coagulación eficiente o eficaz. Y de hecho, algunos anticoagulantes, que ya van a ver más adelante, actúan justamente retomando calcio, sacando el calcio del medio para que no se produzca la coagulación. Esto es una microfotografía de microscopio electrónico, para que vean acá los granos de glucógeno, ¿sí? Los gránulos densos, esto es porque justamente son electrodensos a la fotografía, ¿sí? Y este es el sistema de canalículos que les decía, que después hace como unas lagunas. Bien, en la superficie plaquetaria existen gran cantidad de receptores. Y además, existen también algunas glicoproteínas que van a ser fundamentales para lo que es la adhesión. Fíjense,
Todas estas glicoproteínas, que son las 6, las integrinas, la glicoproteína 1B, son proteínas de adhesión que le van a servir a la plaqueta para quedar fija al subendotelio. Fundamentalmente van a reconocer al colágeno. Y también van a reconocer a un factor que es liberado por la superficie plaquetaria o liberado por la plaqueta, pero que también está circulante, que es este factor de von Willebrand, que es un factor de adhesión. Yo sé que hay mucho nombre, pero bueno, de a poco nos vamos a ir incorporando. A mí me toca lo peor, me toca empezar a tirar un montón de nombres. También hay receptores, ¿se acuerdan que yo les dije que la plaqueta desde los gránulos densos liberaba ATP y ADP? La misma plaqueta tiene receptores para este ADP. Estos receptores se llaman P2 y 12 y son receptores de ADP. También la plaqueta va a liberar una sustancia proagregante, como es el tromboxano A2. Y también la plaqueta tiene receptores para ese tromboxano A2. Son receptores TXA2R o receptores para tromboxano. Y también la plaqueta va a tener receptores de trombina. La trombina es una proteína que se va a formar en el proceso de coagulación, pero que a su vez va a actuar sobre la plaqueta, porque este mecanismo es un mecanismo que genera retroalimentación y que llama a más plaquetas. Y por último, la plaqueta tiene receptores que son glicoproteínas 2B, 3A, que van a reconocer al fibrinógeno y que van a producir este mecanismo que es la agregación plaquetaria. Es decir, que a nivel de la plaqueta se van a producir tres cosas. Activación, que está dada por estos receptores de tromboxano, de trombina y de ADP. Adhesión, que va a estar dada por estas glicoproteínas que unen a colágeno, y agregación, que va a estar dada por este tipo de receptor de glicoproteína 2B3A y que va a hacer que muchas plaquetas se unan entre sí para formar el trombo o el tapón plaquetario que se llama. Yo creo que hasta acá estamos, he sido bastante benévola, y con todos estos conocimientos podemos ya la semana que viene adentrarnos en coagulación, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes próximo. Chicos, una cosa para todos, porque así lo hago público. Muchos me preguntan de qué libro pueden leer el tema. Bueno, yo voy a empezar al revés. Yo les aconsejo que no empiecen leyendo de Cingolani, no porque esté mal, sino porque está complejo. Y esta coagulación, sobre todo, está difícil de entender. Toda la parte de componentes sanguíneos está bien en cualquier libro, pero la parte de coagulación en el Cingolani está compleja. Entonces les aconsejo no leerlo de ahí, por lo menos no por primera vez. Los libros que nosotros aconsejamos para leer Cascada de Coagulación son el Boron, en castellano, y el Silverton, que es donde está más claro. Pero además les vamos a subir al entorno un trabajo científico que está en castellano, porque hay algunas cuestiones que son más modernas y que no están en los libros, que yo se las voy a explicar en la teórica,
pero que no están en los libros. Entonces, para que todos los que no pueden venir al teórico la tengan, están en ese apunte que es obligatorio que lean para ir al trabajo práctico. ¿Está? Pero con la teórica y con lo que está en la bibliografía, ya les digo, no es que en Cingolani esté mal, está complejo para empezarlo a leer de ahí. ¿Está? Todo lo demás, características de sangre de cualquier parte. Muchas gracias.